Qué gusto estar otra vez aquí con todos ustedes. Es un placer para mí estar otra vez después de un día que me tuve que tomar. Les puse ahí el clásico meme de unos perillos. Me tuve que tomar la tarde de ayer para resolver unos temas, unos temitas acá, pues de la familia, temas complicados de repente, temas que merecen y valen la pena hacer una pausa y ponerles toda la atención, ¿verdad? Cuando uno tiene 5 hijos, pues es necesario de repente como poner el balance y las cosas que requieren de tu atención primero, ¿ya? Pero estamos acá, ¿qué le vamos a hacer? Estamos acá y estamos vivos y la vida sigue y la vida continúa y las cosas tienen que seguir yendo hacia adelante. Me da mucho gusto saludar a todas estas personas que ya se están conectando conmigo, right? Aquí está Ángel, David, ¿cómo estás, Ángel? No he tenido chance de contestarte lo último que nos pusimos. Se está poniendo muy interesante la plática. Se está poniendo muy interesante la plática. Y luego el Bart Ernest, hello, my friend, hello, how's it going? Qué gusto de verlos ya por acá. Qué gusto. En este juevesito, ya 18, y les decía bien en la mañana quienes nos sintonizaron el One Depths, que se me está haciendo súper largo este enero, ¿no? O sea, apenas vamos como a la mitad, y se siente como que ya debió haber llegado a su fin, ¿no? Dangerin, oh my god, el Mandalorian está acá con nosotros. Hello there, Mr. Kenobi, right? Siempre que les digan hello there, ustedes tienen que decir General Kenobi, para ver que son hombres de cultura también, ¿no? Oigan, qué loco se está poniendo ese tema en Argentina. Hay muchas personas que se conectan a nuestros cursos desde, desde la hermana República de la Argentina y me comentan que está complicada la situación, ¿no? Muchas personas han dejado de estudiar inglés con nosotros por este tema de la dolarización. No sé, sinceramente, no puedo dar una opinión, pero sí sé que se está poniendo complicado porque la raza dice, pues o pago el piso, pago la renta o estudio inglés a ese punto. No sé qué es lo que está pasando. No sé qué es lo que está pasando. Probablemente alguien de Argentina pudiera darnos un poco de contexto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están poniendo las cosas más complicadas? Y si es alguna estrategia que de repente necesita un zenc para ir hacia adelante. Dice Ernesto, me pregunta que si I have 5 kids. I do have 5 kids, man. Ya es casi el equipo de básquet. ¿Son 6? Ya son 6, ¿no? Ya, o el del fútbol 7. Ya podemos hacer un Pintos 5, ¿no? Como los Jackson 5, ya podemos hacer algo, nada más hace falta que alguien cante chido. Ya acá, varios tocamos instrumentos. So, ya. Y esto Argentina está complicado. Me entero por los comentarios que me dicen algunos de mis estudiantes. Quisiera poder ayudarlos y estoy trabajando en algo que creo que los va a poder ayudar. Todavía no puedo decir bien porque la idea no la tengo muy clara, pero ya estamos platicando en el equipo cómo podemos ayudar a las personas de Argentina para que sigan mejorando su inglés y no les afecten su economía. So yeah, that's one thing. Another thing es que me trajo a la memoria ese tema de Argentina porque precisamente ayer Elon Musk estaba platicando de eso, ¿no? Creo que transmitió el nuevo presidente Milei transmitió su discurso a través de Twitter, a través de X, y creo que Elon le dejó unos comentarios elogiándolos. So, ya, ahora parece que son amigos. So, ya, pero bueno, tomando ese tema aparte, porque yo no sé nada de política y me choca esas personas que se agarran opinando de todo, ¿no? Sin saber nada. Es un síndrome y muchas personas no lo pueden evitar y creo que acabo de caer en eso. But anyways, estamos acá para aprender Python, estamos acá para mejorar nuestro inglés y quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Si ya están acá, si ya me están viendo, déjenme un mensajito, saluden, eso me ayuda mucho, me motiva a seguir haciendo lo que estoy haciendo y nada, pues eso. Que por cierto, vengo corriendo a la calle porque fui por este bebé, right?
mi nueva credencial. No sé si debería estarla enseñando en línea. Al rato voy a ser miembro del Partido del Ciudadano o Movimiento Ciudadano. What's the name of that thing? Solo por haberle enseñado acá. So yeah, we're learning Python. Y ayer nos quedamos en algo particularmente interesante. Voy a empezar a compartir mi pantalla. So yeah, ayer nos quedamos en algo particularmente interesante. Let me go to the Cisco Skills for All. Cisco Networking Academy. ¿Cuál será? Ese Josué, ya, Josué anda acá. Ya, Josué se aventó también el One Adepts del día de hoy con el teacher. ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Con el teacher, teacher Alex. So yeah, estuvo bueno. A ver, creo que sí no se los puedo compartir. Ya, pero a ver, ¿dónde tengo guardado mi password de Gmail? Estoy tratando de acordarme. The English and Python channel, yes, that's us. Estoy muy emocionado porque tengo mi credencial, voy a poder votar. Creo que tenía sin credencial desde agosto del año pasado. So yeah, pretty excited about voting. No sé por quién voy a votar, esa es la neta. Los que están en México ya saben por quién van a votar. Creo que hay como 2 opciones únicamente. No estoy muy enterado de la política. Antes yo era aficionado al tema de la política hasta que descubrí que lo único que me trae son problemas. Ya, me traía mucha frustración y desesperación ver cómo algunas personas manejaban este país y luego entrar en debates con familiares y amigos. Como que no está cool. Aguanten, es que estoy sacando mi pass de Google para poder iniciar a través de Google con el tutorial de today's tutorial. So yeah, that's what we're doing here, learning Python and English, my friend. No hemos platicado realmente así mucho como por DM, ¿verdad, José? Me gustaría saber cuál es tu background. ¿Cuál es tu background? ¿Cómo vas con el inglés? ¿Te ha ayudado estas sesiones? There you go. I'm already saying then. I'm here. So yeah, this is the course we're having. Estos son los achievements that we have conquered through this tutorial. So yeah, here it is. Aquí vamos, module 3. Ha estado muy bueno, Aquí es donde vamos, las listas. So let me go full screen with this. Yeah, ¿cómo ven ahí? Is it cool? Let me go a little bit bigger. Let me zoom in a bit. Esto ya lo vimos ayer. Pues aquí estaba el menú. Let me go again. There you go. Aquí vamos. The Beatles. Ya me acordé del ejercicio que estábamos haciendo ayer. Sí, estamos en este lab que está más que interesante. Llegué a un impasse el día de ayer con el lab y no he investigado nada, no he investigado casi nada, no mucho, casi nada, es lo que quiero decir, about this lab, right? We had this problem, this scenario, we have to write a program to solve this thing. So, how about if we read together? Remember que el inglés es un ejercicio de repetición, es un ejercicio de que tenemos que acostumbrar a los músculos de esta parte, tanto la boca como la garganta, inclusive el diafragma, right? Para lograr pronunciaciones correctas de algunas palabras. So, lo que tenemos que hacer en este live, lo que estamos tratando de hacer es ayudarlos a ustedes a mejorar su pronunciación a través de la lectura. Entonces yo leo y quien esté viendo esto, porque hay quienes solo lo escuchan, quien esté viendo, trate de leer conmigo. Quien solo lo esté escuchando, no pasa nada si ustedes de cuando en cuando repiten lo que escuchan, como yo lo digo, tratando de
tratando de decirlo como yo lo digo. Otra de las cosas, antes de que se me pase y comencemos directamente con el tutorial, is that today we have another conversation circle. Ayer tuvimos conversation circle, hoy también tenemos conversation circle. Eso es algo de lo que les estamos trayendo nuevo en este 2024. Tenemos 4 conversation circles a la semana, lunes, martes, miércoles y jueves, todos completamente gratis para que ustedes practiquen su inglés de manera oral. Y nada, ayer estaba platicando con una persona que me comentaba que fue la primera sesión que tuvo de conversation y que le costó mucho trabajo, a pesar de que su nivel es B1. Y eso nos da una pista, que el nivel que te arroja un examen no necesariamente refleja tu fluidez. Entonces, si en una vacante te dicen, necesitamos un nivel de inglés B1, B2, right? Eso no necesariamente significa que vas a ser fluido. Y si le agregas, no quiero asustar a nadie, no es mi intención asustar a nadie. Yo nunca he promocionado alguno de los servicios que nosotros ofrecemos acá en Inglés para Devs a través del miedo. Eso me choca. Pero anyways, lo que les estaba tratando de decir es de que si a eso le agregamos que las personas que te están haciendo la entrevista en inglés no tienen las capacidades suficientes como para hacer un assessment de inglés, sino que nada más se van pues con la pantalla de lo que les dice el candidato, el aplicante en la entrevista. Y si ustedes no son muy fluidos, a pesar de que traigan un nivel de inglés B1 o B2, que cumplan con el requisito de la vacante y ustedes no son muy fluidos, esa persona no va a tener como el criterio para evaluarlos correctamente. Y es eso, que muchas veces las empresas ni siquiera buscan un nivel de inglés B1 ni un nivel de inglés B2, sino que alguien que dé como el gatazo, ¿no? De que sabe inglés. Ya, es muy complicado. Depende muchísimo de la cultura de las empresas. Cada empresa es un ente que está descubriendo su camino a una estabilidad para ser no solamente sustentable, sino redituable. Profitable. So yeah, it's kind of difficult encasillar a qué es lo que quieren las empresas, right? Pero sí les puedo hablar en mi experiencia, que han estado buscando las empresas con las que yo he trabajado. Anyways, let's try and continue reading this part, okay? So let me share my screen in this big part. So the Beatles were one of the most popular music groups of the 1960s and the best-selling band in history. History, remember, history y no story. Story es lo que vemos en el Instagram, right? Esa es una historia. Mientras que la historia es history. There's a difference there, right? History, story. History, story. History es como, pues, la historia de la independencia, la historia de un país y todo esto. Mientras que una story es un cuento, algo que relatamos. Por eso es que la película Toy Story no es Toy History, sino Toy Story, un cuento, una historia de juguetes, pero no la historia de los juguetes, ¿ok? So, some people consider them to be the most influential act of the rock era. Indeed, they were included in Time Magazine's compilation of the 20th century, 100 most influential people. Yeah. Esta es una de mis bandas favoritas, sin lugar a duda. Me acuerdo que siempre ponía esas rolas al despertar, entonces me sé un montón de sus rolas. Y les hablaba de las teorías de conspiración en el episodio pasado de este live, right? Que no me quiero detener mucho a hablar de eso, porque pudiera hablar about conspiracy theories on the Beatles, but yeah. Anyways, the band underwent many line-up changes. Underwent es una palabra que está compuesta. Underwent, pasó, sufrió muchos line-up changes. Line-up es de quienes la integraban, ¿no? Line-up changes. Culminated in 1962 with the line-up of John Lennon, Paul McCartney, yeah, George Harrison, and Richard Starkey, better known as Ringo Starr, right? Ese era su nombre de stage, el Ringo Starr. Entonces lo que nos está diciendo acá este texto es que
sus integrantes fueron diversos hasta llegar en 1962 a los Beatles que nosotros conocemos. So, ajá. ¿Y qué tiene que ver esto con Python? Well, let's continue reading. Write a program, repeat with me, remember. Write a program that reflects. Write a program that reflects these changes and lets you practice with the concept of lists. Your task is to what? Step 1, create an empty list named Beatles. Easy, that's easy. Ya dice el Mandaloriano que a lot of job offers require C1 level. I don't know why when you only will be working as a developer. Exactly. That's the thing. That's the thing. Miren, yo recuerdo hace como 4 o 5 años que muchas empresas estaban tratando de atraer talento y otras estaban batallando con retenerlo porque el mercado estaba surgiendo apenas, por lo menos acá en México, y entonces se lo peleaban y lo que hacían eran darles clases de inglés as a perk, como una prestación, como algo extra, ¿no? Y lo mínimo que les pedían era A1 o A2 para estos job offers, porque tenían un programa de inglés. Pero con todo esto de las crisis, del reajuste del mercado, de los layoffs and all this kind of stuff, y vamos, que las empresas se tratan de hacer cada vez más rentables, right? More profitable, more efficient in their budgets as well, pues empiezan a dejar algunos perks. Y como ya ahora esta suerte de layoffs que han tenido el mercado está como habiendo más personas sin chamba, buscando chamba, pues entonces empiezan a poner la vara un poco más alta en cuanto a quienes quieren contratar. Pero yo les digo una cosa, a no ser que el puesto les diga que necesitas una certificación de inglés y les pida C1, si no les está pidiendo la certificación, ustedes traen B2, aviéntense, porque muchas veces les digo, las empresas no saben ni lo que quieren. Lo que en realidad probablemente, cada empresa es diferente, pero lo que probablemente esta empresa quiera es alguien que sea capaz de llevar una reunión, probablemente, o participar activamente en una reunión en inglés. So yeah, that's the thing. Or probably just write a commentation, or probably just being on Slack, on the Slack channel, on the Slack space activo. And that's it, ¿no? Y que no vaya a decir unas cosas por otras. Y si ustedes tienen nivel B2, es más que suficiente. De manera nativa, una persona tiene entre B1 y B2. A no ser que haya ido a una escuela de especialización, o sea, no nada más que haya cursado una licenciatura. Yo conozco licenciados que hablan pésimo el español. Eso no aumenta la cultura. En alguna medida sí, pues, pero no es un stamp que te diga, si tú traes una licenciatura, ya sabes hablar. Y no hablo del inglés, hablo español. Y entonces, cuando tú haces un posgrado, cuando tú haces una maestría, un doctorado, como se llaman en México, lo que sucede es que te vas haciendo más del vocabulario que se utiliza en esa área, right? Una persona nativa no necesariamente tiene un nivel C1. Entonces, estas empresas que están pidiendo un C1 para una persona remota, creo que no saben lo que quieren. Creo que les tendría que dar una consultoría de qué es lo que quieren. Ya, taguenme en estas empresas que piden C1. Cuando vean una vacante que pida C1, taguenme. Les voy a ofrecer yo una consultoría de cómo llevar este tema de la contratación de extranjeros y cuáles son las necesidades de comunicación en cuanto al inglés. Eso se los voy a ofrecer una consultoría y va a ser gratis. Es más, ya lo dije aquí. Anyways, so, step 1, create an empty list named Beatles. Eso está súper fácil. Step 2, use the append method to add the following members of the band to the list: John Lennon, Paul McCartney, and George Harrison. Ok, entonces, vamos a tener una lista named Beatles, right? Y vamos a utilizar the append method to add the following members to the band. Y vamos a agregar a John Lennon, a Paul McCartney, and George Harrison. Ok, a esa lista. Y luego, step 3, use the for loop and the append method to prompt the user to add the following members of the band to the list. Nunca aprendí cómo decir esto desde el episodio pasado. So, Stu
Sutcliffe, probably, and Pete Best. Estos, recuerdo, de acuerdo a esta googleada rápida que puse ayer, Stu was the original bass player. No, yeah, the original bass player. Y que dejó la banda para dedicarse a su vida de artista plástico, right? Yo creo que ese cuate se dio de topes con la cabeza toda su vida. De topes en la cabeza con toda su vida. And then Pete Best. Este era un drummer. ¿Un qué? Un baterista. Un drummer. Y a este sí lo despidieron de la banda, parece. But anyways, entonces vamos a utilizar for y luego append para agregar a Stu y a Pete. Y en el step 4, use the del, use the del instruction to remove Stu and Pete from the list. And then use the insert method to add Ringo Starr to the beginning of the list. Ok, ya me acordé en dónde íbamos ayer. Este es el prompt que me dejan para desarrollar el código. So, step 1, we need to set up a list called the Beatles. No, just Beatles, right? Beatles equals to empty list. Yes, that's step 1. Create an empty list named Beatles. Ahí está. Step 2, use the append method to add the following members to the band to the list. So, tenemos Beatles dot append y John Lennon, right? John Lennon, aquí yo lo estoy escribiendo diferente, el John Lennon. Y yo me acordaba que era posible agregar más de un elemento a una lista con el método append, but no, that's not true. So, esto lo vimos ayer, ¿eh? Por eso es que ando tan fluidito, pero la neta es de que ayer hasta le batallé para acordarme cómo utilizar el append method. So, yeah. Then 3 times because we have 3 original members. The second one is Paul McCartney. And the last one is Ringo Starr. Yes. Ese es su nombre artístico. Y bueno. Y ahí está. Bueno, esto era en el step 2, right? Lo vamos a poner acá. There you go. We don't need a space here. Let's run this thing and see if this thing is working. So, para el step 1 está la empty list y la imprime vacía. Me está imprimiendo 2 veces la lista vacía porque esto debería ir acá. There you go. Ahora sí, el step 1 es la lista vacía y el step 2 debería ser la lista con los miembros originales de la banda. Then, step 3. Aquí es donde me quedé bien trabado. So people who are watching this, please help me out with this, okay? Step 3 says, use the for loop and the append method to prompt the user to add the following members of the band to the list. Stu and Pete. So I'm gonna go input. Pero primero tengo que hacer el for. Pero déjenme acuerdo cómo funciona la función input primero, ¿no? Input, give me another band member. Y aquí necesito una variable, ¿no? O no necesariamente. Sí, claro. Y va a ser new name o new member. New member equals el input. Ahí está.
El problema es que con el for es desde i for I y ponía yo rango de Beatles, pero aquí es hasta el 3, va a pedir un nuevo miembro y pues no. Porque lo pediría 3 veces. Bueno, puedo entonces empezar for e plus 1 range Beatles, ahí nada más lo va a pedir 2 veces. Y aquí bueno, aquí necesito colon and the indentation. Hoy vi un meme muy bueno. Hoy vi un meme muy bueno. ¿Han visto ese meme de Drake? Que está de que así de que no, y luego al final está así, right? Ya, decía tap space and just space, right? Tap or space, ¿no? Y pues del otro lado está en blanco. Estoy como mis tíos queriéndome explicar los memes, ¿no? Necesitamos verlos. Anyways, no le di compartir. Ya, qué mala onda. Estaba muy bueno, necesitaba ser compartido ese meme. So, ya, entonces aquí tenemos desde i, que va a ser 0, hasta 1, hasta más 1, o sea, ya va a ser 1, y todo el rango de los Beatles. Y acá le voy a dar Beatles that append new member, ¿no? ¿Qué creen? ¿Que funciona o no que no funcione? Let's try. Aquí ya no jaló. Me falta el in, ¿no? Ya. En. Ya. Pues que tampoco. Valid syntax. Input, give me a number. Pues este no va aquí. Aquí. Yeah, there you go. Let's see. ¿Ahora qué? Can assign the operator. Anda pues. Ahí sí ya no vas a ver qué show. ¿Qué hace sin el plus one? El rango sí puedo ponerle un operador, de eso yo me acuerdo. Pero a ver, vamos a ver qué hace aquí. Que tampoco. Line 9 module, this is a list. Object cannot be interpreted as an integer. Object cannot be interpreted as an integer. ¿Y qué tiene que ver eso? For I in range Beatles. Es que es len. ¿No? La longitud de Beatles. Don't you think? Creo que así es, ¿no? A ver, vamos a ver atrás. Ahí está. Give me another band member. ¿Cómo se llamaba? Stu. That's one, right? Stu. Y otra vez me está preguntando. Y va a ser Ringo. Oh, man. Y luego. Whoever. Y ya se me trabó. There, a ver, run it again. Es que me tardé. ¿Qué pasó aquí? Let me run it again. Ayer ya me acordé, ayer estaba diciendo que debería de utilizar VS Code for this, right? Pues ahí está. Me lo pregunta 3 veces porque la longitud es 3, pero yo nada más quiero que me lo pregunte 2 veces.
Entonces, lo que puedo hacer acá, puedo hacer la longitud más 1, ¿no? ¿Será? A mí se me hace que no. Ya, no. La longitud puedo declarar una variable called length. Es importante que se llame length y no len, porque len es una palabra reservada, es a function, right? A ver, David, ¿qué show con ese len? ¿Se lo quitó? ¿Por qué? Dice el David que debería ponerle así. But why? Aquí seguramente es así, pero yo creo que puedo poner length equals len Beatles plus 1. Y aquí utilizar la variable length. Don't you think? Y ya me sobra uno. ¿Servirá? O sea, quiero que me lo pregunte 2 veces, no 3. Por eso estoy agregando uno. Dice Angel que dice, ya que está bien, que lo deje, ok. So, let's continue, a ver. Ringo, Stu, lol. Oh, man. -1. -1 debió haber sido. ¿Ya? -1. Y creo que no es Ringo, es Pete. Y este otro es Stu, ¿no? El que tenía que haber puesto. Pero bueno, esos son detalles. So, it's -1, it's not +1. There you go, Stu. And Pete. Y sale. Oh, man. Yeah. Whoa. Stu and Pete. Sí. Eso, mero. ¿Funcionó? No sé si es la solución de la más Gucci. The fanciest solution. I don't know si es the fanciest solution, but it worked. So, ya tenemos una filosofía acá de vida que sí. Funciona, don't touch it. If it works, don't touch it, right? So now, step 4. Use the del instruction to remove Stu and Pete. Oh, pues, ¿para qué los agregamos y los vamos a terminar borrando? From the list. Okay. Del is a function, right? And append is a method. En la mañana estábamos viendo cuál era la diferencia entre una función y un method. Y a lo mejor por los nervios de We Were Live, cuando me dijeron que la clase, pues dije, me suena que es una clase, pero no. Y ya me acordé que en C# hay clases, ¿no? Y la clase es el objeto, isn't it? Así es como es, más o menos, ¿no? O sea, un objeto es una clase, ¿no? ¿O no? I don't remember. But anyway, entiendo ahora que un método, por lo menos lo que voy entendiendo es que un método se puede sacar de un objeto, mientras que una función no necesita una clase, no necesita un objeto. Bueno, no necesita una clase, ¿no? Es algo que ya está built in, que ya está dentro. No sé, ¿cómo lo hicieron ustedes para hacerse de estos, of these concepts? How do you guys did that? Okay, so, ¿qué vamos a hacer? Delete, Beatles y la posición, ¿no? Y yo supongo que como el resultado es... ¿Tendría que buscar la string? ¿O tendría que borrar la posición? Yo creo que tendría que borrar la posición, right? Y este es 0, este es 1, este es 2 y el otro es 3. So, we're going to delete. We're gonna delete.
the third position. Así funciona. And we're gonna delete the fourth position as well. I don't know. Dice, un objeto es una instancia de una clase. Ay, quise cruzar la pierna y me di en el escritorio. Oh, mi rodilla. Okay. Oh. Sorry about that. Okay, so ouch. Oh man. Yeah. So an object is an instance of a class. An object is an instance of a class. Un objeto es una instancia de una clase. Pero a ver ahora, Ernest, what a class is. What is a class? Right? ¿Qué es una clase? ¿Qué es una clase? Help me out with that definition, please. Ok. Vamos a ver si funciona esto, si realmente logré satisfactoriamente. If I achieved to delete the position 3 and 4. Me di bien recio. Yeah, so Stu and Ringo. No, Pete. Yeah, y no. Dice que least assignment index out of range. ¿Cuántos Beatles son? Son 5, ¿no? Y estoy borrando el tercero. Este es 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is the 4. Y el error está en la línea 17. So they'll be why? Voy a ver si me borró el último elemento. Estoy comentando esta para ver si tengo que borrar el 2, pero no creo que sea así. Stu and Pete. Y ahora ya ahí está Stu and Pete. Y step 4 está borrando a Stu, pero no a Pete. Borró el tercero. Pero no me borró el cuarto porque dice que está out of range. Pero yo aquí claramente veo 1, 2, 3, 4, 5. ¿De qué me hablas? Aquí se borró el Stu. Acá hay otro. No sé por qué no. Pero tengo una solución. I can go -1. Porque eso me avienta hasta el último index, ¿no? Vamos a ver si funciona. Stu en Pete. Y borró en step 4. Efectivamente. Me borró Stu en Pete. ¿Por qué me marca? Digo, ese es un trucazo, ¿no? Bueno, son los trucos a los que yo estoy acostumbrado. No me juzguen. Acuérdense que esto es basic Python, ¿no? But, ¿por qué no me borra el índice 4? ¿Por qué no me borra el índice 4? ¿Por qué me marca error? ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta? Dice Ernest, ¿se pudiera decir que la clase es la definición? Por ejemplo, un perro sería una clase y Firulais sería la instancia del perro. Sí, eso sí me acuerdo. Uno declara la clase y en la declaración de la clase o le va agregando features a la clase o no sé, le vas diciendo qué va a ser, ¿no? Por ejemplo, si un perro de qué color, no sé, el tamaño de las orejas o la raza o whatever, ¿no? Pero una instancia podía ser el Rocky y el Rocky ya tendría ciertos atributos, ¿cierto, no? Entonces, un objeto es una instancia de una clase. Okay. Clase perro, una instancia sería el Firulais, como dice Ernest, or as I said, Rocky. I used to have a dog named Rocky. Me lo regalaron, Charles. Ya, y luego, ya. Pero, ¿qué decíamos? Entonces, un método es una instancia de una clase, ¿no? Ya lo tengo mejor. Un método, o sea, el resultado de aplicar un método es una instancia de esa clase, ¿cierto? También Ernest nos dice, ¿se pudiera decir que la clase es la definición? Por ejemplo, un perro sería una clase. Eso ya lo leí. Me estoy brincando el comentario de David. La clase podría
la podrías ver como un modelo o base. Ok, got it. Y Isaac está por acá y dice, I guess Pete went to position. Ah, pues sí, ¿verdad? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. O sea, le borré la 3 y la 3 se convierte inmediatamente, perdón, le borré la 3 y la 4, pum, brinca al lugar de la 3. Tienes toda la razón. Oigan, ¿y podría ser, Dell puede aceptar more than one argument? What about this? If I delete 4 and 3. No, no acepta más de un argumento. Es lo que estoy concluyendo, o a lo mejor lo estoy haciendo mal. Pero entonces, si repito esta línea, va a tener el mismo resultado, ¿no? It's 2 and Peter Languila. Aquí los agregó y aquí los borró. Yeah, Isaac, thank you very much, my friend. Thank you very much. ¿Y cómo podemos hacer para que no sea así tan burdo? Porque está muy chafa eso, ¿no? Voy a hacer un for. Podría hacer un while, ¿no? hasta que la longitud de Beatles sea 3. ¿Puedo borrar una cadena literal? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Al menos así no, porque esta es una posición. Aquí va un índice. Right? Se ve muy chafón que le ponga 2 veces 3, ¿no creen? Por lo menos con el -1 se veía, es como kind of intelligent. Yeah. Delete Beatles 4. Pues sí, eso es lo que estamos haciendo. Ah, pues sí, también. ¿No? O sea, el 4. Pero ahora va a ser 3. Si borro el 3, indistintamente, pues se recorre. Sí, es como dice Ángel, ¿no? Para que no se vea así como repetitivo, borro primero el 4 y luego borro primero el 3. Pero creo que es indistinto si borro el 3 2 veces, porque el 4 se volvió el 3. Yeah, pues anyway. Te voy a hacer caso, my dear David, just for fun. Con el -1 se veía más perrón, ¿no? Más boss. Okay, and what about step 5? Use step 5. Use the insert method to add Ringo Starr to the beginning of the list. Pues a ver si la memoria no me falla, porque no me acuerdo muy bien cómo utilizar el insert method. Supongo que es como insert en dot, no, como Beatles dot insert debería ser, ¿no? Como append. Beatles dot insert. Y le tengo que indicar el index, me acuerdo bien, y lo que va a llevar. Tendría que poner así. Ringo. Is that the correct syntax for this? I don't remember. Let's try and see. Pues parece que sí, porque no dio error. Es una buena señal. Yeah, it worked. It worked. Ah, no, espérense. What? Ah, es que ya traía un Ringo Starr. Entonces, ¿por qué? Dice, use the insert method to add Ringo Starr to the beginning of the list. Ah, es que insert puede ser una append también. Ah, o sea, insert también funciona como una append, pero le indicas la posición. Right? Creo que entonces estoy equivocado acá y solo me tengo que traer el index, ¿no?
Aquí en lugar de Ringo, literal, pudiera ser el 2. O sea, que la posición 2 la traiga a la posición 0. Que el index 2, I should bring it to index 0. Give me another member, Stu. Pete. Y no funcionó. ¿Cómo muevo a Ringo from position 2 to position 0? Ahí está. Esa es la pregunta. Eso sí no sé. Eso sí no sé qué show. ¿Cómo muevo en una lista? How should I arrange? Using the insert method. Using the insert method, how can I rearrange the index order? So Ringo should be 0, right? Yo me acuerdo que ayer que estaba leyendo las instrucciones, en el primer intento que hicimos de esto, dije, eso está bien fácil. I don't remember. Do you guys know how to do this? Because I don't. Qué malo está esta cosa. Y estoy viendo acá las notas con el insert. I'm looking for the insert method here. Cuando nos lo enseñaron. To see if I can remember how to do this. Let me just Control F. Insert. Append and insert. Okay, append. So the insert method is a bit smarter. It can add a new element at any place in the list, not only at the end. Location and value. Pues así es como lo utilicé. El problema es que se van a repetir. El problema es que lo que me está diciendo es que lo arregle, ¿no? Francisco says, setting the position 0, right? Yeah. So you can use position. Sí, o sea, eso sí lo hicimos. Yo pongo insert en la posición 0 y pongo Ringo. But the tricky part is to take the already existing element from the list, which is index 2, and move it to the beginning of the list. Dice Josué, es como el ejercicio de intercambiar posiciones. Yeah, but I don't remember that exercise. That's a problem, man. Me sigo doliendo la rodilla. Come on. The first shows the required location, occupy the lab, in the right new element in order to make place for the new element. The second is the element to be inserted. Yeah, I got that. Supongo que este es el ejercicio que dice, mi buen José. Look at the code in there, see how they use an insert methods. Pay attention to what happens after using the insert. The former first element is now the second. Pero porque nada más se recorrieron. Ya. Eso sí lo comprendo. Add the following snippet the last time. And print a list and the snippet inserts into the list, making it second element. The former second element becomes the third, and the third the fourth, and so on. Sí, eso es si le voy agregando. Pero yo quiero tomar uno ya existente y ponerlo al principio. That's the thing. Print the final list content to the screen. What happens? Sí. Yeah. You can start a list live by making it empty. This is done with an empty pair of square brackets. Eso ya lo vimos. Take a look at the snippet in the editor. Try to get its output after the for loop execution. Run the programs. Yeah. Esto sí, no pasa nada. Maybe that's because your number. Yeah.
Let's modify the snippet a bit. You should get same sequence, but in reverse order. Yes, in reverse order with the insert method. Yeah, that's not the thing. This it was not Ringo. It was George. Then you had Ringo. Entonces nada, me estoy confundiendo del solo. Entonces mi problema fue que no supe leer, ¿no? I didn't know how to read. Let's see. John. We're on instructions. John Lennon and George. Yeah, I'm so stupid, man. I'm just stupid. This is the problem, que yo metí a Ringo y por eso no me cuadra. Yeah, aquí va George Harrison, man. So stupid. Feel so stupid right now. Yeah. No había problema. No había problema. Perdón por hacerlos perder su tiempo. Dice Francisco, I think you need to delete Ringo after take Ringo and put in the position 0. Sorry, Francisco. List 0 equals list 3. The list 3, yeah. I just came in. Maybe I don't understand the problem. Yeah, you understood the problem perfectly. The problem is that I don't know how to read. El otro día estaba regañando a mi hijo. Mi hijo, uno de mis hijos tiene 13 años. Está en segundo secundaria. So, el otro día estábamos estudiando para un examen. Le estaba ayudando a estudiar para un examen y le digo, le leo una pregunta y él me contesta rápidamente, contextualizado otra cosa, pero tenía el contexto de lo que estábamos buscando la respuesta, ¿no? Y le dije, a ver, no tienes que aprender a leer. Fíjate bien lo que te está preguntando esta oración. Fíjate cuál es el resultado que espera y cuál es el resultado que tú le estás dando. Sí, lo sabes y por eso quieres apresurarte a hacerlo. Y pues nada, aquí estamos cometiendo el mismo error que mi hijo. Forget what I said, creo que es esta es la expresión. Forget what I said. Olvida lo que dije. Te falta el what ahí. Olvida lo que dije, yeah. Forget what I said, right? Yeah, I know, Francisco. I'm sorry. Thank you, Isaac. Isaac siempre viene a salvar el día, man. Thank you very much. Yeah. Okay, so that's it. Aquí nada más tengo que poner Ringo Starr. So stupid right now. Feel so stupid. Anyways, let me share my screen again with you guys. There you go. And wear the glasses on again. Okay, so to Pete and here we have the line. Me desespera esta cosa que está aquí. So in step 3 we have Stu and Pete. In step 4 we deleted Stu and Pete. And in the fifth step we have Ringo Starr inserted on our list. And then solo dice the fab. ¿Por qué dice the fab? I don't know. ¿Por qué dice the fab? Pero bueno, está imprimiendo la longitud de la lista Beatles. That's it. We did it. We did this lab. We did it. And we did it perfectly. Yeah. Okay, cool. Summary can only mean one thing. Que venga el summary, que venga el resumen solo puede significar una cosa. We have a quiz ahead. Dice Ernest, ¿cómo dirías? ¿Cómo vas con la adaptación a tus nuevos lentes? How are you doing with this how are you doing adapting to your new glasses? Or how are you doing
adapting with the glasses, que son nuevos y ya sabíamos. I'm doing fine. Yes, better, better. Es difícil cuando, por ejemplo, hoy fuimos a ver una escuela para mi hijo que está queriendo entrar a medicina. Y hoy fuimos a ver una escuela y decidí llevarme los lentes puestos porque le ando sacando a traerlos todo el tiempo, pero pues para eso los compré. Entonces dije, "Oh, me los voy a llevar." A los lados se ve medio raro, ¿sabes? Entonces cuando volteo, de repente es como que me mareo. o pierdo como el equilibrio, I don't know. I feel kind of vertigo and everything, right? Pero somos hombres, no payasos. Yeah. So, fab is for fabulous. I suppose the fabulous. ¿Así le llamaban? Let's Google that. Probably is one of the things, right? Were the Beatles called the Fab Four? Yeah. As their popularity grew in the intense fan frenzy, no frenesy, right? Como decimos acá en español, frenzy, dubbed the Beatlemania. The band acquired the nickname of the Fab Four. The Fab Four. Yes. Yes. Sometimes Epstein and Martin were called the fifth Beatle. Yes. Thank you very much, Francisco. Thank you very much. El Francisco parece que es más fan que yo de los Beatles, right? Y yo digo que soy fan. Probablemente nada más porque me gustan las teorías de conspiración. Ahora sí puedo doblar la rodilla y no me golpeé, right? Thank you. Francisco, yeah. Okay, cool. So what do you think if we continue reading, right? 3.2.12. Ahí viene el quiz, me gusta. Number 1, the list is a type of data or data in Python. Vamos otra vez al modo lectura, pronunciación. Está implícito, por lo menos para mí, que tengo que reading comprehension, right? Tengo que comprender la lectura. Para ustedes no es necesario que se vayan a entender lo que estamos diciendo y que haga clic la idea, ¿no? Supongo que están acá por el tema de la pronunciación. Entonces, remember, try to repeat with me. That's key. That's key here, okay? So the list is a type of data in Python used to store multiple objects. It is an ordered, ahí está, parece que no digo esta ED, bueno, sí no estoy diciendo la E, pero sí estoy diciendo la D. Ordered and mutable collection of comma-separated items. No items, no items. Digo, si fueran británicos, pues sí, a lo mejor items, right? It's items between square brackets. Exempli gracia. That's my Italian. My list equals 1, none, true. Oigan, nunca había visto el none. Sí. I'm a string. 256 and 0. Lists can be indexed, and updated. Okay? Example, gracia, my list equals 1, none, true, I am a string, 256 and 0. So print my list 3. So this is going to print 4, actually, 0, 1, 2, and 3. Outputs, I'm a string, aquí está. Print my list -1. This is 0, right? Because se va hasta el final. Y luego my list equals 1. No, sorry, my list index 1 equals question mark. Y entonces aquí está poniendo, actualizó a que sea un string con question mark y borró none. La actualizó. Esto es diferente a insert. My list insert en el index 0 and the word first. And my list append last. Entonces first está aquí, se recorren todos los index y al final va a hacer append a last.
List can be nested. List can be nested. Todos los días se aprende algo nuevo, dice Frank. Yeah, man. Yeah, thank you very much. Hoy aprendí que los Beatles, also known as the Fab Four. The Fab Four. Yeah. List can be nested. Examples given: my list, 1A, y luego otra lista. Oh, y otra lista. Adentro de una lista, adentro de otra lista. Hey, yo, I heard we heard you like lists. ¿Se acuerdan de ese? Solo los que vieron, ¿cómo se llamaba? Pen My Ride con Exhibit. ¿Saben de qué hablo? You will learn more about nesting in module 7. Global module. Les falló. ¿Sí o no? Esto es HTML, isn't it? Or no? You will learn more about nesting in module 7. Creo que aquí les falló. Les falló el HTML. Sí, ¿no? ¿Quién le sabe el frontend? Punto 7. For the time being, we just want to be aware that something like this is possible too. 4. List elements and lists can be deleted. Example, gracia. My list, 1, 2, 3, 4. Del, my list, 2, que va a borrar este. Print my list, outputs 1, 2, 4. Del my list, the whole list. Again, you will learn more about this module in module este y punto 6. We don't know. Pero sí fue eso, ¿no? Ya vi que es un error. ¿Qué pasó, mi Cisco Networking Academy? Come on, man. Don't worry. Me mordí la lengua. Y creo que eso es una señal divina. Si Cisco se equivoca, Cisco se equivoca. Si Cisco se equivoca, que no nos equivoquemos nosotros. Come on. Don't worry. Let me raise this. For this time being, just try to for the time being. Noten esta expresión está buena. For the time being. Por el momento. For the moment, pudiéramos decir. O la expresión by the moment, que también es válida. But for the time being es más formal. For the time being, just try to experiment with the above code and check how changing it affects the output. Lists can be iterated through using the for loop. Example, gracia. My list, white, purple, blue, yellow, green. For colors in list, print color. Chung, chung, chung. Eso es algo que a mí me maravilla de los loops for, ¿no? Cómo el código entiende que esta variable es la que va a ir recorriendo los elementos en la lista. Esto todavía no me... Fíjense cómo me trabo queriendo decir que todavía no me hace sentido, pero ya me hace sentido. Solo que me maravilla, ¿no? Y es porque probablemente en mis clases en backend de C# o C++, que era C++ en mis tiempos, nunca puse atención en eso, right? So the len function may be used to check the list length. Okay, we know that. My list, white, purple, blue, yellow, green. Print len list, outputs 5, porque son los 5 elementos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Pero ¿cuánto es la longitud? Del my list 2, y ahora si imprimimos la length, va a ser apples 4. 7. A typical function invocation looks as follows. Result equals function equals, and the argument. While a typical method invocation looks like this. Result equals data, dot method argument. Aquí está otra diferencia entre una función y un método. Viene el quiz. ¿Quién está conmigo en el quiz? ¿Quién está conmigo para hacer este quiz? Quiz. What's the difference between a quiz and a test? Quiz is something quick. That's it. Not that formal. That's the difference. Right? A test can be a medical test too.
right? A blood test, for example. You don't say a blood quiz, right? No te hacen un quiz de la sangre, no? Yeah, that's the main difference. That's one of the main difference of that, okay? So question 1. What is the output of the following snippet? What is the output of the following snippet? Okay, so we have list equals 1, 2, 3, 4, 5. List that insert 1, o sea que va a venir acá y va a hacer 6. Entonces vamos a tener 1, 6, 2, 3, 4, 5. Va a borrar el elemento del índice 0, o sea aquí este, entonces vamos a tener a 6, 2, 3, 4 and 5. And list that append 1 y lo va a mandar acá. Entonces va a imprimir la list y va a quedar 6, 2, 3, 4, 5 and 6. Ahí está. Ahí está. ¿Vienes conmigo, Frank? Ahí está. El Frank dice que ya. Aquí está con el quiz. Let's do this. So, ¿qué? 6, 2, 3, 4, 5 and 1. That's my guess. 6, 2, 3, 4, 5, 1. Ahí está. We are the champions, my friends. And we keep on fighting to the end. Boom, boom, boom. No time for losers. Okay, question 2. What is the output of the following snippet? List. Noten cómo se obtiene una buena pronunciación. Se obtiene una buena pronunciación de la palabra list sin la I. All right, list is the same. List. Great. Yes, great. Este es un ejemplo, este es un esfuerzo de todos los que estamos acá, my Frank. Great for everyone, right? Gracias por aguantar mis cosas. Oye, todavía no supero que ahí estaba queriendo pasar el Ringo Starr en index 2 to the index 0, right? Cuando era George Harrison. Thank you, Isaac, for that. List 1, 2, 3, 4, 5. List 2 es una lista vacía. At equals 0. That's just a variable. For number in list, at, which is 0, plus equals number. Achis, los mariachis. A ver, for number en list, va a recorrer todo. At es igual a al número. Esta no es la posición, es el valor, ¿verdad? Yes. Voy a agarrar una plumita. I'm gonna take a pen in order for me to write lo que creo que va a ser la lista A, la lista 2. Acá tengo la famosísima similibreta. This is a simi notebook that I got by buying some medicine at the simifarmacias. Ya, me la regalaron ahí. Si usted gasta más de 300 pesos, le regalamos una libreta. I have a notebook, a simi notebook. Okay. So for number and list, we have at, because the name of the variable, plus equals number. So for the first iteration, we're going to get 1. Vamos a hacer el list 2 equals append at. Ahí le vamos a agregar el at. So el primero es 1 porque number vale 0 en la primera vuelta. Right? No es cierto. At vale 0 en la primera vuelta y number equals 1. So we have 1. Then for number list we add 1 más el number. Y number es 2. Entonces ahora vamos a tener 3. Porque 1 más 2 son 3. Y se lo agregamos a la list 2. Then, tercera vuelta, add ahora vale 3. Y number vale 3. So we're going to have 6 here. Y lo agregamos
A la lista. Okay, a la list. And now, add equals 6 para esta next iteration. And we add 4. So now it's 10, right? Y lo agregamos a la lista. Now, add equals 10 plus equals to number, which is 5. Now we have 15 to our list. Y eso se lo agregamos a la lista. De manera que vamos a tener 1, 3, 6, 10 a 15. ¿Qué creen ustedes? Ah, mira, aquí el Francisco ya me lo está soplando. ¿Te me adelantaste, mi Frank? Yeah, very good. Coincidimos. Vamos a ver si estamos igual con el resultado o si nada más estamos igual tú y yo, right? Let's see, what is the result? 1, 3, 6, 10, 5, 15. Yeah, we have it. You and I. Great minds think equally. Okay, cool. Yeah, dice. Qué rápido, dice el Josué, ya. Pero así es el resultado. There you go, yeah. Yeah, okay, cool. Thank you guys for following this. I believe this is the last question. Ah, no, tenemos otra y otra. Okay. So question 3, what is the output? What is the output of the following snippet? What is the output of the following snippet? List is an empty list. The list, print list. Pues nada, ¿no? Creo que van a ser brackets con una empty list, ¿no? Nada, sin elementos. Ya no tenía nada. ¿O creen que aviente syntax error? ¿Creen que aviente syntax error? Aquí Josué prevé que dice que da error. Sí, ¿verdad? Porque ya está borrando la lista entera, no está borrando los elementos. Y Francisco también predice que da error. I think you're right. Execution error, says Josué más precisamente. Yes, porque una cosa es que borres la lista o que la lista esté vacía y la imprimas y que te imprima una lista vacía, pero cuando borras la lista, pues la lista ya no existe, right? That's the logic in here. Okay, let's see. Oh man, yeah, name error, name list is not defined. Yeah, we know this. We are the champions, my friends. Question 4. What is the output of the following snippet? Oigan, no nos olvidemos del inglés, que pasa estamos acá. What is the output of the following snippet? What is the output of the following snippet? Oigan, ¿se acuerdan que antier les hablaba de palabras que son de content y otras palabras que son de complement? Sí, decíamos complement, Josué, ¿te acuerdas? Ya. Y unas son como, ese complement es como el relleno de la oración y que no lleva tanto énfasis en ser claras. ¿Ok? So, con esta, what is the output of the following snippet? Right? Estas son the complement. Estas es the complement. Y output son the content. Y probablemente following snippet también. No probablemente. Following snippet también. Porque necesitamos decir cuál snippet. So, what is the output of the following snippet? See that? Esa entonación correcta que le damos a lo que estamos leyendo nos ayuda mucho en temas de ser más entendibles, de ser más claros con lo que decimos. Los que no saben de esto, pues ya todo lo engloban en fluidez, ¿no? Y vamos a decir fluidez, no tenemos que decir otra cosa. Perdón por haber dicho los que no saben de esto. Todo lo podemos englobar en fluidez. No, it's not a problem. What is the output of the following snippet? Esa entonación nos va a ayudar a sonar mejor. Okay. So yeah, what is the output of the following snippet? Practice at home, okay? So, list 1, aquí tenemos una nested list, and 4. Y ahora vamos a imprimir list, el primer elemento que van a ser estos dos. Y también vamos a imprimir la longitud del list. Entonces, aquí yo digo que primero voy a imprimir 2 and 3, right? Y después
Va a imprimir 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, print 2 and 3. 2, 3. And then, just 3. Right? ¿Qué opinan ustedes? Those who are following this exercise, what do you think? Is it going to print 2 and 3 and a 3 in the second line, or what? Let's see. Redoble de tambores. 2, 3, and 3. We are the champion. And that's it. We finished our today's quest. So we are ready for the next section, which is section 5. Sorting sample lists, the bubble sort algorithm. El algoritmo de burbuja. Me río. Josué dice, that's right, Darwin. And Francisco dice, yeah, right. So, me río con esto. Thank you guys for following this. Me río porque tengo un compadre que estábamos juntos en el bachillerato y la carrera era, el área, no era una carrera, el área era programador analista, ¿no? Pero el vato descubrió que no era lo suyo, que esto no era lo suyo a la mitad del segundo semestre, something like that, ¿no? Y ahora que nos juntamos todos los que seguimos el rumbo del tech, empezamos a hablar como de tecnología y eso, y como él se empieza a sentir un poco fuera de la plática, y siempre utiliza, sí, el ciclo burbuja, que es el único que se acuerda, ¿no? Es muy chistoso, mi compadre es muy chistoso. Un saludo a mi compadre. Es un gran gerente y director en la industria, tal cual en la industria. Él terminó estudiando ingeniero industrial. I don't know what's the name in other countries for that major, pero sí se dedica a dirigir plantas cementeras, yeseras, cosas tangibles, ¿no? Cosas tangibles, materiales, a eso se ha dedicado últimamente. Un saludo para mi compadre, que a veces me ve y me echa carrilla. So, yeah. Él también ha sido una influencia para estar aquí el día de hoy yo, porque me decía siempre, tú tienes madera como de youtuber. Ustedes no están para saberlo ni para contarlo, pero antes yo era muy carrilla. Él quería que hiciera un canal como el de Chumel Torres, something like that, right? Como la cotorriza. No, Cristo cambió mi vida. Yeah. Anyways, so let's start reading again. Let's go into reading mode. Remember, repeat at home. Welcome to section 5, where you will learn how to sort sample lists using the bubble sort algorithm. Bubble sort algorithm. Okay. The bubble sort. Estoy empezando a tener muchos flashbacks del bachillerato y la facultad. Let's see what happens. Now that you can effectively juggle the elements, malabarear the elements of lists, it's time, lidiar también puede ser, porque no literalmente se refiere a malabares. It's time to learn how to sort them. Many sorting algorithms have been invented so far, which difieren a lot in speed. ¿A qué se refiere? ¿Quién sabe? As well as in complexity. Supongo que unos van a ser más rápidos de sortear, de arreglar, de ordenar que otros. Y otros van a ser más complejos. That's the thing. We are going to show you a very simple algorithm. Notice my pronunciation on going to. También podemos decir we're gonna show you a very simple algorithm, easy to understand, but unfortunately not too efficient either. Yeah.
It's used very rarely and certainly not for large and extensive lists. Extensive lists. Let's say that a list can be sorted in two ways: increasing or more precisely non-decreasing. If in every pair of anda, pues aquí está, ya no me sé, adjective, adjacent, I don't know. I don't know. Let's go to formal. You guys remember that I have like a favorite place to find out pronunciations. So let's go to formal, adjacent, adjacent, or adjacent. Adjacent. Yo creo que va a ser adjacent. Let's listen. Oh, ni una ni otra. Adjacent. Adjacent. Ya nos comemos la publicidad. Let's go with American accent. Probably we're listening a British accent. So, adjacent. 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 That's new for me. Let's see in let's take a look to an applied sentence. Adjacent to the hall of mirrors. Adjacent buildings. Esta morra se emocionó con, con la pronunciación. Adjacent room. Adjacent room. Esta ya es otra persona. Adjacent segregation. Anode. What is an anode? That's un ánodo y un cátodo. Yeah. Anode. Yes. Okay. So, adjacent elements. In every pair of adjacent elements, the former element is not greater than the later. In every pair of adjacent elements, the former element is not greater than the later. Former, el primero y el último. Okay, the former element is not greater than the later. Okay. Decreasing, or more precisely, non-increasing. If in every pair of adjacent elements, the former element is not less than the later. No es menor que el último. Ok, so increasing es que el último es más grande que el anterior. De otra manera, es que el anterior elemento no es más grande que el último, que el primero. Y decreasing es que en cada par de elementos adyacentes, the former element, o sea, el primer elemento no es menor que el último. Tiene que ser mayor, por eso es decreasing. Okay, so in the following sections, we'll sort the list in increasing order so that the numbers will be ordered from the smallest to the largest. In the following sections, we'll sort the list in increasing order. Increasing. So that the numbers will be ordered from the smallest to the largest. From the smallest to the largest. Smallest, smallest, smallest. We'll try to use the following approach. We'll try to use the following approach. What is the following approach? ¿Qué pasa si pongo esta configuración? Ah, perro. Okay. We'll try to use the following approach. We'll take the first and the second elements and compare them. The first and the second. If we determine that they are in the wrong order, in other words, the first is greater than the second, we'll swap them around. If their order is valid, we'll do nothing. At glance, our list confirms the later. The element 0 and 0, 1 and 0, 2 are in the proper order as in 8 less than 10. Now look at the second and the third elements. They're in the wrong positions. We have to swap them. Ok. Los elementos 0 y 1, 0, 1 y 0, 2 están en proper order because 8 es menor que 10. ¿Eso qué tiene que ver?
Sí, era 6, ¿no? 8, no, 8 es menor que, ajá. Ah, ya, I get it, I get it, I get it. Ya tenía, oh, ya, es que es esta la base. 8 es menor que 10, yes. Pero estos están mal, porque este es más grande que este. So, we go, we have to swap them, right? 6 and 10. So, 8, 6, and 10. Pero esto ya no se cumplió. Ahorita vamos a ver. So, we go further and look at the third and fourth elements again. Third and fourth elements. So, now we have uh, third and fourth elements. Again, this is not what it's supposed to be like. We have to swap them. So now we have 2 and 10. Now we check the fourth and fifth element. Yes, they too are in the ground position. Another swap occurs. 4 and 10. ¿Sí? El único problema es que este debería estar acá. So the first pass through the list is already finished. La primera pasada. We're still far from finishing our job, but something curious has happened in the meantime. The largest element, 10, has already gone to the end of the list. Note that this is the desired place for it. Ah, caray. Que no era decreasing. Full sort and no, increasing order. Ok. Ah, o sea, curiosamente, ya, I get it. Ya, no estaba viendo bien. Porque 2 es menor que 4. Ya, esta es la primera pasada. Pero este sí se lo trajo efectivamente hasta la última posición. Yeah, to the last position. Okay. So the first pass through the list is already finished. We're still far from finishing our job, but something curious has happened in the meantime. The largest element 10, element 10, has already gone to the end of the list. Know that this is that. Repeat with me, remember. Know that this is the desired place for it. All the remaining elements of a form of what? All the remaining elements form a picturesque. Picturesque. Me suena como caricaturesco. Picturesque mess. Vamos a averiguar la pronunciación de esto. Picturesque. Forbo.com again. Picturesque. Ah, yeah. I'm great. Picturesque. Picturesque surroundings. Yeah. Entonces no es caricaturesco, sino que más como... Es que las oraciones que estábamos escuchando en forbo.com no tienen mucho que ver con el contexto que estamos viendo acá. Entonces, ¿por qué no? Visual attractive. Ya, esa es la que vemos en los ejemplos de forward, right? Picturesque. Visually attractive, especially in a quaint or pretty style. Aquí está. Picturesque. Similar, unusual, and vivid. Son inusuales. No es lo que buscamos. No son usuales. Yeah. So note that this is the desired place for it. All the remaining elements form a picturesque mask. Sí, como un desastre vívido. O un bonito desastre. Es lo que está tratando de decir. Un bonito desastre. A picturesque mask. Estos decís como compongan los índices mejor en lugar de andar con que picturesque mask. But this one is already in place. Now, for a moment, try to imagine the list in a slightly different way, namely like this. 10, 4, 2, 6, 8. Look, 10 is at the top. We could say that it's floated up from the bottom to the surface, just like the bubble in a glass of champagne.
Achis, los mariachis. The sorting method derives its name. The riffs derives. Oh man, oh, muchas pronunciaciones nuevas para mí. The riffs, or the riffs, ¿no? Derives. So yeah, de ahí viene el nombre, de ahí se deriva el nombre, es lo que nos quiere decir. The sorting method derives its name from the same observation. It's called a bubble sort. Nunca había entendido por qué. So es como en una botella de champaña, hacia arriba, right? Bueno, ahorita porque lo estamos haciendo increasingly, right? Increasingly or decreasingly. Lo vemos desde abajo hacia arriba o lo vemos desde arriba hacia abajo. In the following section, we'll sort the list increasingly. Entonces lo vemos desde abajo hacia arriba. Yeah, esto me está gustando, ¿eh? I didn't know that. Hoy ya llevo 2 cosas. Bueno, llevo 4 cosas. Derives, picturesque, the Fab, for another name of the Beatles, and now that the bubble sort has its name because of this picture in your brain, right? You imagine this, como que va así, como una burbuja en una botella de champaña. Okay, cool. So let me read that again. Look, 10 is at the top. We could say that it's floated up from the bottom to the surface, que flotó desde el bottom, el fondo, right, hasta la superficie, just like the bubble in a glass of champagne. The sorting method derives its name from the same observation. It's called a bubble sort. Now we start with the second. Porque vas chuc, 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 chuc. Pero no por los valores, sino porque vas uno a uno ordenándolos, ¿no? Tomas un par y uno lo subes y otro lo bajas. Chuc, 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 chuc. Ya, por eso es un bubble. Didn't know that. Now we start with the second pass through the list. We'll look at the first and second elements as swap is necessary, right? Because we have 8 and 6, pero el primero tiene que ser el más bajo. So now, again, time for the second and third elements, 8 and 2. We have to swap them too, right? So 8 and 2. So now we have 2 and 8. Pero fíjense, es lo que estaba diciendo, ¿no? No es como tan... Este algoritmo no es como tan bueno porque es muy largo, ¿no? No es que sea complejo, sino que es la speed. Nos va a tomar muchas pasadas, porque ahora también tenemos que pasar el 2 y tendríamos que pasar el 4. Okay, so then the third and fourth, and okay, what? Aquí estamos. Time for the second and third element. We have to swap them too, right? Now we have 6, 2, 4, and 8. Now the third and fourth elements and the second pass is finished as 8 is already in place. Porque si los pusiéramos 8 y 10, pues se quedarían igual. We start the next pass, la próxima pasada, immediately. Watch the first and the second element carefully. First and second. Another swap is needed. We need another swap. Now 6 needs to go into place, right? Ahora para acá. We swap the second and the third elements, right? Yes. The list is already sorted. We have nothing more to do. This is exactly what we want. Yes. As you can see, the sentence of this algorithm is simple. Me pico algo, man. Yeah, we compare the... Ay, se me olvidó. Adjacent, yes, adjacent. ¿Saben por qué me acuerdo de la pronunciación? Porque se parece a Jason, el framework Jason. The adjacent elements, and by swapping some of them, we achieve our goal. Let's code into Python all the actions performed during a single pass
through the list, and then we'll consider how many passes es el plural de pasadas, de pasada, passes we actually need in order to perform it. We haven't explained this so far, and we'll do that a little later. Yo sí lo pudiera hacer. Yo sí lo pudiera hacer. Creo. Tengo un meme para el rato ponerlo. Lo estaba guardando, ¿no? Hay dos. O no sé si ya se publicó. Estoy viendo a ver si ya se publicó. No ha salido. Va a estar bueno, ¿no? Que un programador tiene dos moods nada más. Uno es el ¿cómo se llama? El síndrome del impostor. Y el otro es el complejo de grandiosidad. Todo lo puede. Eso me está pasando. Sometimes I feel so stupid. And sometimes I feel that I can do anything. Anything, right? So yeah, I'm experimenting that. ¿Cómo se sienten ustedes ahora mismo? ¿Con el primero o con el segundo? How many passes do we need to sort the entire list? ¿Cuántas lamidas le tenemos que dar para llegar al centro chicloso de la paleta Tootsie Pop? We solve this issue into the following way. We introduce another variable. Its task is to observe if any swap has been done during the past or not. If there is no swap, then the list is already sorted, and nothing more has to be done. We create a variable named swapped, and we assign a value of false to it to indicate that there are no swaps. Otherwise, it will be assigned true. Ah, caray, no entendí nada. We solve this issue in the following way. We introduce another variable. Its task is to observe if any swap has been done during the past or not. Passive. If there is no swap, then the list is already sorted and nothing more has to be done. We create a variable named swapped, and we assign a value of false to it to indicate that there are no swaps. Otherwise, it will be assigned true. My list A10624 es la misma. Esa es la list to sort. Y decimos for I in range de la longitud de my list, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5 minus 1. ¿Por qué minus 1? 4 veces. Desde la I hasta 4 in my list de la posición I. If my list en el índice I greater than my list I plus I plus I. Estoy diciendo I en español. We need 5 minus 1 comparisons. Porque la última no comparamos, supongo. Compare adjacent elements. Compare adjacent elements. Así comparamos los elementos adyacentes. Si el elemento I es mayor que el siguiente elemento, entonces hacemos el swap. My list I en my list I plus 1 igual a, esto lo vimos en el episodio pasado, igual a my list I plus 1 y my list. Ya, ahí está. Si terminamos aquí, we have to swap the element. Ahí si llegamos acá, end up, no es terminar aquí. Bueno, sí terminar, pues fíjate hasta dónde hemos terminado, pero es más bien como llegar. Si llegamos acá, tenemos que swap the element. We have to swap the element. Entonces sí, ahí está ya cambiado. Y ahí creo que es donde tenemos que utilizar the variable swap and put it to true. ¿No? You should be able to read and understand this program without any problems. I had no problems. Complejo de grandiosidad activado. My list equals 8, 10, 6, 2, and 4. This is list to sort. Swap true. A ver, ¿por qué?
It's a little fake. We need it to enter the while loop. Ok. Mientras swapped sea true, swap false. Swap equals to false. No swap so far. Y ahora sí, aquí está el algoritmo para hacer la evaluación de que si el elemento I es mayor que my list de índice I más 1, entonces swap va a ser true. Y aquí los va a swapear. Swapear es un nuevo término. No entendí por qué aquí swap true. Si ya venía swap true. Mientras swap. Eso quiere decir mientras sea true. Ya. Ok. Run the program and test it. Pues vamos a ver. ¿Qué pasa? Anda, que no hay nada. Yo lo tengo que hacer. Or what? Yeah, there's a problem here. So I probably do it. Es de acá abajo. I have to do this. That's not a lab. Me agarraron fuera de la jugada, but there's a problem. I just have to copy paste it. Just have to copy paste it. So there you go. Me friqué, dije, pues a qué horas. Ok, so, ¿qué pasa? 2, 4, 6, 8, 10, pues sí. Lo que no estoy entendiendo es ese swap equals true. Se fixea a true, se hardcodea a true para poder entrar al ciclo while. Entonces, si while es true, mientras while sea true, la cambiamos. Swap false. Ya voy entendiendo. Ahora ya lo cambiamos a false porque no sabemos si va a haber swapped o no. Y ahora sí, desde el elemento I en un rango de la longitud de la lista menos 1, es decir, 4. Y si el primer elemento es mayor que el segundo elemento, entonces hay necesidad de cambiarlo. Ahí cambiamos el swap. Después lo swapeamos y va a volver a preguntar. Ahorita sí es true, entonces por eso va a volver a entrar. Y eso va a suceder hasta que regrese el false de al principio. Si ya no hubo necesidad de swapear nada, pues ahí está. Me hubiera gustado hacerlo. Creo que me hubiera quedado más con la idea. I don't know. But anyways. No sé, voy a tratar de mover mi monitor acá de este lado. Completamente en vivo voy a hacer este juggle, esta maniobra, este malabar. A ver si no se me desconecta algo y se acaba la magia. Porque creo que me queda más como cómodo verlo más de este lado. Está jalando al principio. Ustedes ya están viendo mi pantalla aquí. Alright. Y más atrás. A ver si no se cae el monitor y ahora sí. Yes. There you go. Creo que ahí me queda más a gusto. Yo me puedo mover acá también. Okay, so yeah. What do you think? Ustedes no notan un cambio, pero sí yo. Mi joroba de aquí, mi joroba computacional, de estar todo el día así, me lo está agradeciendo un poco, ¿eh? So, the bubbles are interactive version. Anda pues, there is an interactive version of this. Wow. Let's see. ¿Le van entendiendo ustedes? Es que ustedes son expertos. Yo no sé por qué pierdo mi tiempo preguntándoles. Ustedes ya se las saben todas. Right? El bubble sort. Aparte que eso se vio en la escuela, ¿no? Algoritmo, burbuja, no. Ciclo, burbuja, no. Sort. El acomodo, burbuja. Es una manera de organizar elementos. Okay, so the bubble sort interactive version. In the editor, you can see a complete program enriched by a conversion with the user
and allowing the user to enter and to print elements from the list, the bubbles or final interactive version. I didn't understand nothing. Mi mente se fue a que si pudiera poner el escritorio más así acá para quedar más cómodo en la silla. Yeah. Let me focus on this thing, in this text. Okay. So in the editor, you can see a complete program enriched by a conversation with the user and allowing the user to enter and to print elements from the list. Okay, the bubbles or final interactive version. Let's see. My list is empty. Swap equals true, like in the last example. And then we have a new thing, which is a variable called num. Esta variable, this variable, es de tipo integer. And aquí es la interacción. How many elements do you want to sort? Le vamos a agregar los elements. Okay, número de elementos. Yeah, we have the number of elements. And so for I, desde la I, para cada I, en rango número, en rango del número de elementos, yes, in range num, we have a value that is value equals float. Why? Yeah, why? ¿Por qué tendría que ser float? Dice Isaac que es la primera vez que escucha, first time I hear about the bubble sort. A mí sí me ring a bell, bien cañón, de los 2000s, cuando estaba estudiando esto. Ya, y chido que estamos viendo de dónde viene, ¿no? Entonces es porque toma un par de elementos dentro de una lista, los compara y los arregla, dependiendo si lo quieres hacer que incremente o que decremente, ¿no? Entonces lo arregla y por eso va subiendo, por eso se llama bubble, porque va flotando desde el bottom to the surface of a champagne bottle. Sí, los mariachis, champagne bottle. So, yeah, float, no, ¿por qué? No sé, pero le pusieron float. And then we have input, enter a list element. And then my list dot append value. Yeah, easy peasy. Utiliza el método append para ingresar el valor el elemento a la lista. Eso no es difícil. Populate, que sería poblar, pues también popular en español, ¿no? To populate a list. It's kind of simple. Sí, oigan, ya como que se me está subiendo mucho, como la burbuja, se me está subiendo mucho el ego. Ya, sí, está facilísimo eso. Man, hay un efecto que se llama the Dunning, ¿cómo se llama? Dunning-Kruger effect. Let me Google that real quick. The Dunning-Kruger effect. The Dunning-Kruger effect. You know, the Dunning-Kruger effect is a cognitive bias in which people with limited competence in a particular domain overestimate their abilities. El Dunning-Kruger effect es un efecto que dice: entre menos sabes, más confiado te sientes de tus pocas habilidades. Entre menos sabes, más piensas que sabes, right? That's my case right now. So, y este es el swapped, the swap loop that we saw previously. Let me just read it para que me marine la idea, just for me to marinate this idea in my mind. So, while swapped, recordamos que swap estaba en true para que pueda entrar al loop, ¿no? Swap, y ahora ya lo cambiamos. Luego, en cuanto entra, lo cambiamos para detectar si sí hubo un swap. So, for I in range, el length de la list, -1. Todavía no entiendo por qué solamente se necesitan el número de pasadas de la longitud -1. I can still get it. Do you guys know why it's -1? ¿Por qué no le pasan por el total de la lista? ¿Es porque el último elemento ya no se evalúa? ¿O es porque el primer elemento ya no se evalúa?
evalúo de nuevo, no, pues sí. I don't know. So, if my list en el primer elemento es mayor que el elemento primero más uno, ahí cambiamos swap true, es que es necesario hacer un swap y cambiamos el indicador y ahora hacemos el swap, which is really easy, right? Lo vimos hace como 3 o 4 episodios. And then print sort it. Y luego el list. ¿Por qué /n? Bueno, pues porque quiere que se pase un renglón nada más. Yo esperaría que poner los elementos pasando renglón. Pero no, es nada más para imprimirlo en dos líneas. Ok, sort it and the elements. So yeah. I'm going to only 4 elements. Enter a list element. Okay, so 12, 25, 6, 3. Anda, ahí está. Yes. 3, 6, 12 y 25. It works. I didn't do this. I just copy paste this, right? So yeah. So, está chido. Está chido el ordenamiento burbuja, pudiéramos decir, pudiéramos interpretarlo así, ordenamiento burbuja o el ordenamiento tipo burbuja. How do you translate sort? I mean, instead of translate, interpret the word sort. So Python, however, has its own sorting mechanisms. O sea que hay una función para ordenarlos en lugar de hacer todos estos todo este algoritmo. Gracias tutorial de Python, porque ya sé cómo hacer un bubble sort, aunque nunca lo vaya a necesitar porque tienes tus propias funciones que ordenan. Okay, so Python, however, has its own sorting mechanisms. No one needs to write their own sorts. O sea, como payasos. Media hora hablando del sorting and understanding the sorting, right? As there is a sufficient number of ready-to-use tools. Thank you very much. We explain this sorting system to you because it's important to learn how to process a list contents. Thank you very much. And to show you how real sorting may work. You know what? Está bien. Hay que confiar en la metodología. Es una metodología clara y es parte de la pedagogía. Es parte de las ciencias de la educación. Tener suficiente contexto para después utilizar las herramientas que ya estén hechas. ¿Qué es lo que está haciendo de manera interna esta función? Pues como cuando aprendimos a ordenar propiamente con el bubble sort. Eso es lo que me voy a decir. So yeah, parece que lo estoy diciendo sarcásticamente, but no. After 10 seconds, yes, I understand this. Eso mismo pasa con el inglés. Les enseño maneras de decir las cosas, cómo se tienen que decir, cómo es la manera correcta de decir las cosas. Hablo gramaticalmente, el orden y todo eso. Y ya que las dominan, les digo cómo pudieran decirlas de manera más sencilla o de manera más natural. Pero tenemos que entender por qué se dicen las cosas así. So it's the same thing, it's the same correlation. Es una analogía muy eficaz para esto que estamos haciendo. Okay, so if you want Python to sort your list, you can do this. You can do it like this. My list equals 810 624 and my list.sort. Yeah, it's as simple as that. And the snippet output is as follows: 2, 4, 6, 8, 10. Very good. Very good. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final del episodio del día de hoy. En el día 20 de este 100 Days of Code Challenge. No puedo creer que lleve el 20% de este reto de aprender los básicos de Python. Estoy muy emocionado, de verdad, que cada día que vengo acá aprendo algo nuevo y eso me triggerea como la dopamina, como la oxitocina, no sé cómo se llame esta hormona, pero me emociona, me reta y me demuestra que soy suficiente
para lo suficientemente inteligente o lo suficientemente o soy capaz de aprender cosas. Y eso es validación chida, muy chida. Y por eso es que creo que he sido constante. Eso, y sobre todo gracias a ustedes que han estado ayudándome con sus comentarios, acompañándome en este viaje de Learning Python Online with 100 Days of Code Challenge and Practicing Your English. Es un win-win situation. Ustedes me ayudan con el Python, yo los ayudo con su inglés. Y hablando de ayudar en temas de inglés, quiero decirles que el día de hoy tenemos Conversation Circle. And this Conversation Circle es completamente gratis para todos aquellos que reciban la invitación, ya sea que estén en nuestros grupos de WhatsApp, en nuestra comunidad en WhatsApp o en nuestra comunidad en Discord, right? Decidimos abrir una comunidad en WhatsApp porque hay mucha gente que ya tiene sus añitos como un servidor y que pues no se halla mucho con el Discord. No es que yo no me halle con el Discord, a mí me encanta Discord, right? Pero es porque todavía como que no maduro lo suficiente. Me la paso viendo, por formando parte de comunidades de gaming and those kind of things, right? Pero hay gente que está más enfocada que yo en su tema laboral, en su carrera y todo eso, y entonces no van al Discord porque sienten que es una pérdida de tiempo. Y para eso, para las personas que no quieren tanto ruido, abrimos esta comunidad en WhatsApp para mantenerlos informados acerca de los eventos que tenemos, como los círculos de conversación, los book clubs, los workshops, estos lives que tenemos, los Wanna Devs, todo este contenido que estamos creando en vivo para ustedes. Reciben ahí esos, ¿cómo se llaman? Esas notifications, y también para que ustedes encuentren más personas que estén aprendiendo inglés y puedan practicar con ellos a través de las diferentes herramientas que nosotros proporcionamos y los espacios, o que ustedes creen los mismos y ahí vaya creciendo la comunidad y ustedes colaboren unos con otros. So we have these two communities right now. We have the WhatsApp community and Discord community, and you are going to get the invitation of today's conversation circle. Our today's conversation circle. Vamos a tener esta invitación al club de conversación del día de hoy, al círculo de conversación del día de hoy, que sucede a las 6 p.m. horario México. Vengan, Teacher Alex les va a estar hosteando el día de hoy. Tiene un tema muy interesante para todos ustedes que quieren practicar su inglés de manera oral. Me parece una excelente dinámica la que hemos desarrollado acá en Inglés para Devs, en la que no es ese club de conversación como tan social o no sé, que es como random los temas. No, acá lo que vemos es que traemos un tema relacionado al tech, muchas piezas de vocabulario y muchas estrategias de conversación para que ustedes las practiquen en circles, en rooms, por eso se llama así, y que vayan adquiriendo esta fluidez que consideramos tan necesaria a la hora de conseguir un trabajo trabajando para extranjeros, right? So yeah, that's the thing. Eso tenemos el día de hoy, Conversation Circle, 6 p.m. Y también quiero recordarles que tenemos 50% de beca estos últimos 2 días, jueves y viernes de esta semana, para el curso que comienza el día 22, que me parece que es el lunes. Este próximo lunes tenemos varios grupos que se abren de 2 niveles, de A2, que es como básico intermedio, para llegar al intermedio avanzado, que es el B1, y luego tenemos B1, que es decir, intermedio avanzado, para llegar al avanzado. Noten que esta escala es subjetiva dentro de nuestro programa de inglés, ¿ok? Si ustedes van a Google o a cualquier otra escuela, les van a hablar de diferentes rangos. Lo que es un estándar es el marco común europeo de las lenguas, que es A1, A2, B1, B2, ¿ok? Y C1 y C2, pero ya he hablado aquí de que no es necesario que ustedes le tiren a un C1, a un C2, realmente no es necesario, pero también tenemos programas para quienes lo quieran lograr, porque bueno, ¿quiénes somos nosotros para negarles eso? Siempre que sea para mejorar, aquí estaremos nosotros, pero lo que sí es que estamos teniendo esta apertura de A2 a B1 y de B1 a B2 este lunes 22, y ustedes tienen todavía la oportunidad de aprovechar estas becas del 50%. Come and join us. ¿Quieren más información? Ahí están mis DMs open, tanto en Discord como en WhatsApp y en Twitter, en X, que es ahí donde estamos principalmente todos los días. So, there you go. You have
more activities for today. Gratis y de suscripción. So that's it for today. See you guys tomorrow cuando un episodio más de 100 Days of Code Challenge llegue. Será el día 21. Habremos pasado ese touchdown. So see you guys tomorrow, and thank you for joining me and helping me with this journey. Bye bye.